Hola, hola. Hola, buenas tardes, no los escucho. ¿Me escucha? Sí, los escucho. Oh, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, lo veo también. Lo veo ahí echado. Sí, sentado. ¿Eh? Está echado ahí, en su casa, echado. Estoy sentado. Está sentado, no está echado. Bueno, Cecilio, ¿que los demás cómo van? Y creo que esperando. Espero que se escuche. Si no se escucha, me avisan, pero ahí, así, si no tengo el teléfono en la mano. ¿Ven en el aula? Sí, espectacular. Espectacular. Cecilio, ¿qué hace que no está acá? ¿Por qué no vino Cecilio? Me quedé sin teléfono, se me rompió y tuve que esperar a cobrar el aguinaldo o vacaciones para comprarme otro. Eso fue lo que me pasó. ¿Me No, no, bueno, no porque no. necesitaba el teléfono? Ah, Estaba no, acá. no, 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 estoy lejos. Ah, está lejos. Estoy lejos. Estoy Perfecto, lejos. en este momento ahí cerca de Abatán. Bueno, no es tan lejos, Cecilio. Se saca nomás. Carlos viene del gaucho, Cecilio. No, estoy mucho más allá. Mucho Estoy en más el allá. kilómetro 6,5, de la ruta 88. Del Bueno, autódromo un poquito más. póngase a tiro, Cecilio, que el año que viene va a tener que venir todos los días. Uh. Bueno, chicos, vamos a hablar hoy de los efectos de los actos jurídicos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Se me escuchan en las cámaras? Aunque no me vean, ¿escuchan? Sí, le escuchamos bien, le escuchamos bien. Yo lo escucho bien. Calculo que muchos también. Somos 8 hasta ahora en total. Espere. 7 ahora. Vamos a tratar de cuando sea la clase presencial virtual, traten de unirse a primera hora, si no tengo que estar admitiendo gente a mitad de camino, porque si no vamos a estar toda la clase con dificultades. Bueno, ahora estamos conectados, vamos a ver los efectos del acto jurídico. Chicos, el tema es el siguiente. Los actos jurídicos ya han visto hasta ahora todo el tema de hechos y actos jurídicos, todos. Claramente el hecho, la discusión o el hecho de realizar un acto jurídico es si no, estamos en una situación, ¿se acuerdan que habíamos visto simples actos físicos? Cuando vimos la clasificación, los simples actos físicos tenían como característica que el que analizaba el simple acto ilícito no buscaba la consecución de efectos, ¿se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan tanto? No buscaba la consecución de efectos. Profe, ¿Sí? profe, perdón. Profe, ¿no podría poner, no podría poner el celular en una de las butacas? Que quizás se escuche mejor. Ah, ok. En una de las butacas. ¿Ahí? Porque sí, genial. Excelente. ¿Quién es? Ayelen, hola. Ayelen, hola Ayelen. Perfecto, ahí estamos. Yo por si querías ver a tus compañeros, Ayelen, te lo ponía ahí adelante. Bueno, lo cierto es entonces que los simples actos lícitos, ¿se acuerdan? Ya los dimos 20 veces, son los que la persona hace, ¿sí? Sin buscar efectos. Sin embargo, los consigue igual. ¿Se acuerdan la situación, eso de la pesca y todo eso que hemos visto? En los actos jurídicos, claramente el propósito de la realización del acto es conseguir efectos, ¿sí? Los efectos pueden, o sea, el objetivo del acto jurídico es modificar, adquirir o extinguir relaciones jurídicas. ¿Se acuerdan de eso que ya lo vimos 20 veces? Ahora, dentro de los efectos que uno busca conseguir con relación al acto jurídico, cuando realiza el acto jurídico, hay de dos tipos, los efectos objetivos y los efectos subjetivos. Los efectos objetivos es efectivamente la generación de la relación jurídica, y esto de derechos que se adquieren, se modifican en función de la celebración del acto. Esos son los objetivos, los efectos objetivos del acto jurídico.
En cambio, los efectos subjetivos del acto jurídico son los que se refieren a las personas, a las partes que se involucran dentro de la relación jurídica. ¿Sí? Subjetivos en función de los sujetos que participan. ¿Sí? Por eso la subjetividad es la objeción. Para esto vamos a tener que rememorar de alguna manera, si es que ya lo vieron y si no lo vemos, quiénes son las partes dentro del acto jurídico. ¿Ya lo vieron a esto? ¿Sí? ¿Quiénes son las partes? ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cómo es? No me acuerdo el nombre. Maxi. Bueno, Maximiliano. Bien, vale. Hay dos partes en principio. Los actos jurídicos bilaterales tienen en principio dos partes, ¿no es cierto? Un sujeto activo, un sujeto pasivo. ¿Sí? Estas partes son los otros. También puede darse otra situación concreta que es cuando hay, ¿qué cosa? Muy bien, excelente. ¿Ya lo vieron esto? Sí. ¿Cuándo? ¿Vieron todo esto? ¿Los efectos del acto lo vieron? Ah, las partes del acto y eso. Bueno, los elementos, ¿vieron los elementos del acto jurídico? Dentro de los elementos está el sujeto. Perfecto. Llegamos todavía a los artículos. Ahora vamos buscando. Eso está bien, es anterior. Sí, perfecto. Entonces, repasando esto, tenemos los sujetos, partes del acto jurídico, el representante, eventualmente, si la parte no va. ¿Cómo funciona el representante? ¿Qué les explicó Albertina? ¿Qué se acuerdan? Exacto. Va a celebrar el acto jurídico en nombre de alguien, ¿sí? Sí. Ojo con eso de decir el representante en representación, porque es una clasificación. No dice demasiado. Sí, claro, pero hay que tener cuidado con esta clase, con esas. Cuando una persona declara su voluntad de realizar un acto jurídico. No está bien tampoco la definición, ¿eh? No, Albertina, capaz que fue mal copiado. No, repetime la clase. Repetime la. Cuando una persona declara su voluntad de realizar un acto jurídico. ¿Y a vos, si hoy ya prohibido? No, claramente no. A ver, vos me estás diciendo, cuando una persona declara su voluntad de realizar un acto jurídico en representación de otra, ¿escuché bien? Y esta. Claro, si declara su voluntad de realizar un acto jurídico en representación. Claro, no, a ver, lo que hace el representante es manifestar la voluntad de otro que no está presente, ¿sí? Y solo hace la participación, digamos. Vos fijate lo que escribís, vos fijate el concepto ese, ¿qué sacás del resultado de ese concepto? No, sí, mucho, pero al revés. Manifiesta su voluntad en representación de otro. En realidad manifiesta la representación, manifiesta la voluntad de otro. Claro, pero el concepto no está bien, ese concepto explicado así. Porque así es como que él va a representar su voluntad en representación de otro. Claro, pero bueno, lo cierto es que el representante lo que hace es celebrar un acto jurídico en nombre de otro. ¿Sí? Manifestando la voluntad del otro, que no está presente por X motivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver porque hay una parcialidad de los efectos, la regla es la parcialidad de los efectos del acto jurídico y la parcialidad implica esto, de que por ejemplo en el caso de que el acto jurídico se celebra a través de un representante, ese representante no va a tener efecto, el acto no va a tener efecto sobre el representante, claramente, ¿sí? Si sobre la parte que representa. A ver, esto es sencillo, chicos, yo no puedo ir a la celebración de un acto, entonces yo nombro representante activo mío y Carlos va y va a celebrar un acto jurídico, pero no lo va a celebrar por él, sino que lo va a celebrar por mí, que yo no puedo ir. ¿Se entiende? Eso. ¿Carlos va a tener efectos en relación al acto jurídico? ¿El acto jurídico lo va a afectar a Carlos en algo? No, claramente no, me va a afectar a mí y no a Carlos, ¿sí? Los efectos del acto jurídico van a recaer sobre el representado y no sobre el representante, ¿sí? De hecho, los contratos, los mandatos, estos de representación, son contratos que se celebran, ¿sí? Yo no tengo que contratar, tengo que celebrar el jurídico. Se cayó el teléfono.
Yo tengo que celebrar un acto jurídico previo que imponga o que lo instituya a Carlos como mi representante para la celebración de ese otro acto jurídico. ¿Sí? Son contratos de mandato, de representación, son contratos comerciales específicamente, en la mayoría de los casos. O, por ejemplo, cuando va el abogado en representación de su cliente a una audiencia en tribunales, ¿sí? En principio las audiencias son personales, tiene que ir la parte y el abogado, pero hay situaciones en las cuales el abogado se puede Auxiliar Mariana pide. Hay situaciones en las cuales el abogado puede ir invocando lo que se llama el artículo 48, eventualmente, si no por la urgencia, puede presentarse en el expediente sin su representado, y después el representado tiene que ratificar y demás cuestiones, pero puede haber situaciones en las cuales incluso el representante funcione en un proceso jurídico. Pero bueno, entonces tenemos las partes como participantes del acto jurídico, los representantes. Otro efecto subjetivo de las relaciones jurídicas o sobre quién puede recaer también los efectos son los sucesores. ¿Sí? Tenemos las partes, los representantes, los sucesores. ¿Vimos eso ya? No. Los sucesores son las personas que van a reemplazar al causante, le decimos, la persona fallecida en sus derechos y obligaciones. ¿Sí? Ese es el sucesor. El sucesor es la persona que reemplaza en las relaciones jurídicas a su antecesor, el cual hereda esta posibilidad de reemplazarlo, digamos. Hay dos tipos de sucesores: los sucesores universales, que son los que establece la ley, ¿sí? Que no se pueden eludir, ¿sí? Los sucesores universales, si la persona tiene hijos, son sus hijos, ¿sí? Y eso no se puede evitar. Y hay sucesores particulares, que son los que la persona designa como su sucesor para los casos en los cuales la ley le habilita determinado porcentaje a establecer a alguien fuera de los universales. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? ¿No están concentradas? no sé bien si voy bien o se entiende. Bueno. ¿Eh? Es 3D. Eso, 8D. La veo la carita, le veo que me mira como diciendo, ¿qué está diciendo? Bueno. ¿Los de sus casas van bien? Bien, espectacular. Excelente. Son un montón, chicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen? Espectacular, bien. No. Somos 10, ahora montamos, ¿viste? Profe, yo estoy aislada por un caso sospechoso. Ay, Ayelén. Dios mío. Mañana tiene el resultado, así que Bueno, espero que no. nada, Ayelén. Seguro que no, porque son re poquitos, ya hay 15 por día, no vas a ser uno de los 15, es mucha casualidad. Sí, tal cual. Bueno, la próxima vez nos vemos, Ayelén. No sé si hay otra clase virtual. Bueno, en el parcial nos veremos, Ayelén. Bueno, entonces, sucesores estaba como parte de esta situación en cuanto a los efectos subjetivos de la relación. Ahora vamos a ver el tema de las reglas en cuanto a los efectos subjetivos, y es esto que hablaban los chicos hace un rato de la relatividad del efecto, ¿sí? Que quiere decir que los actos jurídicos van a, y esto siempre en el 1021, ¿quería número de artículo? Sí. Léame el 1021, Carlos. 1021. Tranquilo. Efecto relativo. Sí, efecto relativo. El 1021 regla general. El contrato solo tiene efecto entre las partes contratadas. No tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Perfecto. ¿Qué dice este artículo? ¿O de qué se trata esta situación? Lo que dice es, los actos jurídicos van a tener efecto entre las partes, nada más que entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué se les ocurre que el acto jurídico va a tener efecto entre las partes y nada más que entre ellos? Y no se extiende a terceros, salvo las situaciones en las cuales la ley prevé cierta extensión, que no las vamos a ver hoy. Son de dos personas. Claro, porque son particulares, los actos jurídicos son particulares. Sería injusto que yo pretendiera que los demás se enteren el contrato que vamos a celebrar Carlos y yo. Más si es una sociedad anónima, por ejemplo, se designa a una persona para... Ni vaya a ir tan lejos, Carlos. Supóngase que yo le quiero vender a usted mi auto. ¿Sí? Es una situación particular porque el auto se registra.
¿sí? Pero en la previa de esa compraventa de auto, somos nosotros dos. Yo no tengo por qué pretender que los chicos sepan que el auto va a pasar a ser suyo. La situación concreta, y esto es lo que habla de, salvo situaciones en las cuales la ley prevé una cosa distinta, es cuando hay situaciones en las cuales justamente la ley prevé que ese acto jurídico se dé en publicidad. ¿Sí? Se da en publicidad cuando es obligatorio la registración de esa relación jurídica en un registro público. ¿Se entiende? Como por ejemplo, un matrimonio. Sí, es muy bueno el ejemplo. Porque siempre vamos con el tema de los autos y es muy bueno el ejemplo del matrimonio. ¿Qué pasa? El contrato matrimonial, el acto jurídico es bidireccional, digamos, entre dos personas. Pero siendo que es una situación que modifica el estado de familia de la persona y como consecuencia también modifica las relaciones familiares y las relaciones de contratos del futuro que se puedan llegar a celebrar, porque no es lo mismo celebrar con un casado que con un soltero, ese acto jurídico de la celebración del matrimonio tiene que estar registrado. Y esa registración se produce en el registro público, el registro civil de las personas, ¿sí? El registro ¿El caso de nacimiento? También. Lo que pasa es que el nacimiento es un hecho, para mí es un hecho jurídico, ¿sí? Porque no implica la voluntad del naciente, digamos. Sin embargo, también se registra. ¿Sí? Todos esos actos jurídicos que van a necesariamente tener que ser reconocidos por el resto de la sociedad, hay que registrarlos. El clásico caso, y saliendo del matrimonio, que me parece que es un buen ejemplo, porque efectivamente no es lo mismo si yo voy a contratar con Carlos, vuelvo con Carlos porque es el nombre que me acuerdo. Si yo voy a contratar con Carlos, ¿cómo? Mi favorito, sí, ¿qué? ¿O no? ¿Puedo tener mi favorito o no puedo tener mi favorito, Carlos? ¿Eh? Yo pensé que sí. No, mi favoritismo basta nada más decir que bueno que Carlos vino. ¿Vale? No va a llegar muy lejos. Al pobre Cecilio, ahí está. Cecilio no vino. Así que nada. Segundo lugar para Cecilio. No, segundo no, tercero, cuarto, quinto, sexto. Todos los que están acá, primero antes que Jesús. Bueno, lo cierto es que, ¿qué importancia puede tener que ese acto jurídico que yo celebro del matrimonio se sepa a los demás miembros de la sociedad? ¿Para qué? ¿Por qué le interesaría a alguien si yo estoy casada o no casada? Y para casarme con usted. ¿Cómo? Para casarme con usted. Para casarte conmigo, Cecilio, dale, vamos ahí. Una muy mala inversión. ¿Por qué es importante? Porque, ¿qué pasa? Si yo después de que me caso, contrato con Carlos determinada cuestión, mi responsabilidad a lo mejor se extiende también a mi marido, si yo incumplo, eventualmente, entonces tiene más garantía, y eventualmente si yo tuviera que responder con bienes a Carlos después porque no le cumplo, también va a ser diferente si yo estoy casado o no estoy casada, porque esos bienes gananciales eventualmente no van a responder al 100% las deudas que yo contraiga para con Carlos, ¿entiendes? Entonces es interesante, es importante que estas cuestiones que modifican futuras relaciones jurídicas también se den a publicidad, se sepan, se conozcan en términos generales. Pero se me ocurre como mucho más sencillo, mejor, el tema de un auto. Si yo le compro el auto a Carlos y queda entre nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa si yo choco a alguien? ¿Quién va a ser responsable? Carlos, que sigue siendo titular, hasta tanto yo no anote esa compra del auto en el registro automotor. ¿Sí? Entonces es interesante que es necesario que sean públicos esos datos por una cuestión de responsabilidad. Carlos va a dejar de ser responsable por ese auto una vez que yo inscriba esa compra en el registro automotor y a partir de ahí voy a ser yo responsable por los daños que genere con el uso del auto. ¿Sí? Entonces hay determinados actos jurídicos que van a necesitar que exceda la órbita privada y, en ese caso, que pueda tener acceso cualquier persona a conocer la situación jurídica en particular. ¿Sí? Bueno, sin embargo, recuerden que la regla, en principio, de los efectos de los actos jurídicos es entre partes. ¿Sí? No se extiende a terceros. Esa es la regla general. Salvo que la ley establezca una cosa distinta,
es lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Bueno, noté acá que el representante tampoco está alcanzado por los efectos del acto, pero eso ya está más que claro. Y en relación a los sucesores universales, que eran esos otros sujetos que podrían ser parte del acto jurídico, ¿se acuerdan hace un rato? En relación a los sucesores universales sí van a ser afectados por los efectos del acto celebrado por su antecesor, por la persona que ellos reemplazan, ¿sí?, en esa situación concreta de la sucesión. Entonces, las partes, ¿sí?, efectos del acto sobre las partes y sobre los sucesores universales, ¿sí?, que van a ser los que reemplazan al causante en ese acto jurídico en particular. Sin embargo, hay excepciones en cuanto a esto de que los sucesores reemplazan al causante en cuanto a los efectos del acto. ¿Sí? Va a haber situaciones en las cuales los sucesores universales no van a reemplazar o no van a verse afectados por ese acto jurídico en particular. Carlos, 2280, ¿o alguien que tenga el código a mano? ¿Quiere leer? Léeme vos. 2280. A ver. Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transferibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Muy bien. Sí. Hasta ahí la parte general. ¿Sí? Los sucesores reemplazan al causante en todo. Sí. Si están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, sin perjuicio de las medidas conservatorias que corresponden. Momento. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? ¿Sí? La condición suspensiva, ¿se acuerdan la condición? Condición, plazo y cargo, que la vimos en la clase pasado. ¿Todos se acuerdan? No. La modalidad de los actos jurídicos. ¿Por qué vuelvo ahí? Porque habíamos visto que había 3 modos de los actos jurídicos: condición, plazo y cargo. ¿Se acuerdan? Sí. La condición estaba dividida en 2 situaciones posibles: condición suspensiva y condición resolutoria. ¿Se acuerdan? La suspensiva entonces decía que efectivamente no se ejecutaba el acto hasta tanto pasaba la condición. ¿Sí? Yo le voy a regalar el auto a él cuando se reciba de abogado. ¿Lo celebramos hoy el acto jurídico? Sí. ¿Cuándo empieza a funcionar el acto? ¿Cuándo tiene validez ese acto jurídico? Cuando se reciba. Ese acto jurídico está sujeto a una condición suspensiva. Suspende su ejecución hasta tanto se produzca el acontecimiento futuro e incierto. Que no sabemos, recuerden esto, si él se va efectivamente a recibir de abogado. Entonces, si es futuro, sí, para adelante, sí. Incierto también, no sabemos si va a pasar. ¿Sí? Entonces, la condición suspensiva hace que ese acto jurídico quede en pausa hasta tanto se cumpla la condición suspensiva. ¿Sí? La otra situación es una condición resolutoria, ¿se acuerdan? Que es al revés. Empieza a funcionar hoy y concluye el acto jurídico una vez que acontece la condición resolutoria. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo le voy a dejar a mis hijos vivir en mi casa hasta que se casen. Si yo celebro un acto jurídico con ellos, la condición esa es resolutoria. Pueden vivir en mi casa hasta que se casen y en ese casan termina el acto jurídico. Se resuelve. Adelante. Gracias por venir. Bueno, volvemos entonces a leer esa parte que acabas de leer del 2280. Están instituidos bajo condición suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición. Ahí está, ahí no, un momento. Si están instituidos estos sucesores bajo condición suspensiva, van a estar en, ¿cómo dice? En esa situación a partir del cumplimiento de la condición. Bueno, ¿estamos bien entonces? Bueno, ¿qué más? Sin perjuicio de las medidas. Sí, no importa. En principio responde por las deudas del causante y con los bienes que recibe, o por su valor en caso de haber sido enajenado. Momento con esto que es importante. El sucesor responde sobre las deudas del causante con los bienes que recibe. ¿Sí? Entonces no responde por las deudas. O sea, el sucesor reemplaza al causante al 100%. El sucesor universal. Si no recibía nada, ¿cómo iba? Claro, no, porque funciona exactamente así. Yo me muero, ¿sí? Mis hijos son mis sucesores universales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ellos dos
son mis sucesores universales, no tengo más. Ellos dos me van a heredar en todo. Mis deudas y mis créditos, las dos cosas. Mis bienes y mis deudas. Ahora, si yo tengo muchas deudas, ellos van a responder por esas deudas en la medida en que reciben. ¿Sí? Entonces no responden por las deudas. ¿Por qué? La sucesión, esto lo van a ver después en familia, no se enrosquen demasiado ahora, la sucesión se recibe con algo que se llama beneficio de inventario. ¿Sí? Entonces yo tengo un periodo en el que me nombran heredero y puedo decidir, yo no lo quiero, puedo repudiar la herencia, yo puedo decidir no aceptar una herencia. ¿Sí? Si la herencia tiene más deudas que crédito, no me interesa. Si tengo más crédito que deuda, voy a responder esas deudas con los bienes que recibo, no con mis bienes propios. Porque esos bienes, ojo, porque en algún momento van a ser propios. ¿Sí? Cuando se termine la sucesión y me declaren heredero, repartan el patrimonio. Muerto el perro, se acabó la rata. Sí, señor. Así es. Si tenía muchas deudas y no tenía nada, nadie paga. Por eso, chicos, por eso se puede repudiar la herencia, sí. Y por eso también hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y que esto lo ven todo el tiempo ustedes sin darse cuenta, que por ejemplo, cuando ustedes financian con una tarjeta de crédito, están pagando un seguro de vida. ¿Por qué? Porque la tarjeta tal cual, no es la inocencia. Entonces, como saben que si yo me muero, las deudas, la financiación que yo pauto queda sin pagar, tienen un seguro de vida atrás que va a responder por esta situación y paga. Que si no, mis hijos me van a decir que no. ¿No? ¿Sí? Si yo dejo mucha deuda, me van a decir no. Y todos los bancarios estaban securitizados. Uno paga una persilla así de seguro por todo. No paga nada. Consuelo se murió y básicamente se murió después. Y sí. Seguro. Pero, bueno, lo cierto es que nadie responde por las deudas una vez muerto. Los herederos van a responder en la medida de lo que reciben. Si no reciben nada, para abajo con las deudas. Quedamos en nada. ¿Sí? No presten guita por las dudas porque ¿saben? Bueno, ¿qué más dice? O llegamos al final. No me acordaba dónde iba. Bueno, excelente. Hay excepciones a esto de la sucesión universal. Por ejemplo, los derechos inherentes a las personas. ¿Qué anoté? No se transfiere. Sí, perfecto. Voy mirando, chicos, para no perder. Porque hace tanto que no doy clase presencial que ya no me acuerdo. Los derechos de los contratos que tienen en cuenta las cualidades de la persona. ¿Sí? ¿Se dan? Bueno, ¿los mezclé mucho? Estamos viendo en qué situaciones el sucesor universal reemplaza a el causante, ¿sí? Al fallecido. Entonces, en casi todas las cuestiones, sí, fantástico. Hay situaciones en las cuales la ley prevé determinados actos jurídicos en los cuales las cualidades de la persona son fundamentales para la celebración del acto. Como por ejemplo, no lo mismo ejemplo, pero una idea que en algún momento lo charlamos. ¿En qué actos jurídicos les parece a ustedes que las cualidades personales del contratante son fundamentales para la celebración del acto? Piensen. ¿Qué actos jurídicos yo puedo estar tratando de celebrar en las cuales las cualidades de la otra persona son fundamentales para que yo celebre ese acto? Capacidad tiene que tener, si no el acto jurídico es inválido. Excelente, muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, yo quiero contratar a un arquitecto X, ¿sí? Que sé que hace las casas como a mí me gusta. Yo lo contrato a él, ¿sí? En una situación normal, él se muere, su hijo, sucesor universal, lo va a reemplazar en la obligación. ¿Sí? ¿Se entiende? Una situación normal. En este caso, en el cual yo voy a tener en cuenta las cualidades personales del arquitecto que estoy contratando, claramente no. Porque el hijo, que es ingeniero, a mí no me sirve. Yo quiero ese X persona concreta. Entonces, esos casos en los cuales el acto jurídico se celebra teniendo en cuenta las cualidades personales del otro contratante, en ese caso los sucesores universales no van a reemplazar la persona fallecida. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende o es muy complicado? Se entiende. La calidad de asociado en una
asociación civil, que ya vieron también el 182, ¿sí? En la asociación civil, el asociado fallecido no es reemplazado por su sucesor universal. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de las asociaciones civiles? Los derechos del usufructo del 2152 inciso A. ¿Saben lo que es el usufructo, chicos? Sí, exacto, sí. El usufructo, para que tengan presente y en cuenta, para que lo sepan, 2250 me parece. 2252, 2152, perdón. Los derechos emanados de un usufructo. El usufructo funciona de esta manera, chicos. Ustedes tienen derecho a propiedad pleno. La propiedad sobre un inmueble, ¿cierto? Yo tengo una casa, tengo mi derecho de propiedad pleno. ¿Sí? Ese derecho de propiedad puede ser desdoblado en dos. Puede haber alguien que usufructúe este inmueble, que lo use, y otro que sea lo que llama nudo propietario. ¿Sí? Entonces, el derecho de propiedad puede tener como, digamos, dos participantes. Uno que es el dueño y el otro que es el que usa. ¿Sí? ¿En qué situaciones se les ocurre a ustedes que pasa este desdoblamiento del derecho a propiedad? No. El contrato de alquiler es otra cosa. El dueño, no, tampoco. Una cuestión por ahí que es más enroscada. Capaz que Carlos lo tiene más presente, los más grandes. Un comodato con derecho de uso. Sí, podría ser, pero no es un usufructo concretamente. El usufructo, chicos, es lo que se reserva. Supongamos que yo compro una casa. Vos te digo, estar ahí hasta que... El usufructo funciona de esta manera. Yo compro una casa y la voy a poner el nombre de mis hijos. La compro yo. La voy a poner el nombre de mis hijos. Cuando escrituro, yo voy a dejar salvado el usufructo a favor mío y la nuda propiedad a favor de mis hijos. Mis hijos van a ser los dueños de la casa, sin embargo yo voy a poder usar esa casa. El usufructo se llama usufructo vitalicio, normalmente es vitalicio. Hasta que me muera, yo voy a poder usar esa casa y mis hijos, a pesar de ser dueños de esa casa, no van a poder disponer de ella, salvo que yo acepte. ¿Sí? Entonces, la propiedad tiene como un desdoblamiento. ¿Sí? Unos son los dueños, pero sin embargo son dueños parcializados porque no van a poder hacer todo lo que quisieran con la casa, porque yo me voy a reservar esto otro que se llama usufructo. ¿Sí? En la escritura. En la escritura, cuando uno compra, hace reserva de usufructo vitalicio. ¿Sí? Yo lo pongo a nombre de mis hijos porque ya está, y ya sé que son mis hijos. Esperar a que yo me muera. Se evita la herencia, sí. La casa se puede poner como inmueble familiar, no se llama más bien de familia, bien de familia. No, ¿cómo se llama? Bueno, ya ahora me acuerdo. Sí, no. Ahora me acuerdo. Sí, la casa se puede poner como bien bien de familia. Pero eso es otra historia. Sí, se puede, aunque esté reservado un punto, la pregunta es esa. Sí, por supuesto que Se evita la herencia, muchas veces. Se evita la herencia. La sucesión. Se evita la sucesión. Sí, sí. Lo que pasa es que sí, se evita. Se evita. No se dio cuenta, sí, no se dio cuenta. Hay costos de todo eso, claramente, sí, que también paga impuestos. Si te roba, señora, te roba la ciudad. Sí, siempre perdón. Siempre terminado por ahí. Bueno, lo cierto es que esa situación del usufructo tampoco es transmisible al heredero. Ahí vamos de vuelta, volvemos al tema. Ese usufructo reservado a una de las dos partes de la titularidad del dominio tampoco es transmisible al heredero. Más allá de que en circunstancias particulares, en el caso que les estoy diciendo, si mis hijos son los nuevos propietarios del inmueble, ¿sí? Vamos a la situación. Yo tengo una casa, está a nombre de mis hijos y yo me reservé el usufructo vitalicio. Cuando yo me muero, ¿qué pasa? La casa de los chicos y como que subsume el usufructo que yo tenía. Pareciera como que heredan ese usufructo, sin embargo, no es que heredan el usufructo, sino que se cae el usufructo vitalicio y pasan a tener la plenitud del dominio sobre el inmueble. Herederos,
Si ellos no fueran mis herederos, sí, en ese caso se pierde el usufructo y el titular de la nuda propiedad pasa a ser el dueño pleno del inmueble, que no son mis hijos, claramente. Si no fueran. No tienen nada, exactamente, porque los dueños ya no eran ellos ni yo. Los dueños eran X, ¿sí? Que yo le puse a nombre de ellos. Para hacer el usufructo, yo pude usar mi vivienda hasta tanto muera, sin embargo mis hijos no heredan nada. ¿Sí? ¿Estamos bien? Maravilloso. ¿Los virtuales están bien? Lo mismo pasa con el uso y la habitación, que es lo que vos decías. ¿Sí? La misma situación. Es distinto el usufructo, es menos engorroso el uso y habitación, porque es una cuestión de hecho, digamos. Sin embargo, pasa lo mismo que en el usufructo, tampoco se hereda, ¿sí? Esos derechos de uso y habitación. No necesariamente, no. A ver, el alquiler es una cosa absolutamente distinta. Lo aclaramos a esto porque ya lo dijeron la segunda vez que hablan del alquiler. Y el alquiler, ¿quiénes pueden alquilar una casa? Alquilarlo, o sea, darlo en alquiler. Alguien que- Los dueños, un representante, ¿puede un tercero alquilar un bien propio? Si lo puede alquilar, lo puede el Estado pagar. Se puede. Yo puedo alquilar un bien de un tercero. Sí. Podría ser un subalquiler, sí señora. Podría ser si eventualmente está pautado, porque el subalquiler es una situación muy particular que se tiene que prever en el alquiler originario. ¿Sí? Porque normalmente se prohíbe el subalquiler en el contrato de comercio. Algo que las partes lo permitan, porque no lo pusieron, entonces sí se puede subalquilar. Ahora, el alquiler no tiene nada que ver. ¿El alquiler? ¿Soy yo misma? El alquiler no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. El alquiler no tiene nada que ver con lo que pasa con los actos jurídicos cuando alguien muere. Si yo alquilé una casa, yo personalmente, ¿sí? Alquilo una casa y me muero. ¿Sí? No mi casa, yo soy inquilino en una casa y me muero. ¿Qué pasa? Se termina el contrato, porque es un contrato personal. No, mis hijos no pueden, no me heredan en el alquiler. ¿Sí? La garantía es otra cosa. La garantía es un seguro de que yo voy a cobrar el alquiler. ¿Pueden extender ese alquiler a mis hijos? Sí pueden hacerlo, pero no quiere decir que inmediatamente hereden entre comillas, esa posibilidad de alquilar. ¿Sí? Entonces, es una familia de cuatro. Muere el señor padre que era... Sí. Se continúa el alquiler. Se continúa el alquiler. Sin embargo, la situación es compleja para el dueño del inmueble. Porque si el que firmó el contrato de alquiler es el fallecido, el responsable de ese alquiler es el fallecido. ¿Qué hacemos? Si está casado es otra historia. Pero si no está casado, una familia puede ser no casados. Sí. Se puede extender esa situación de alquiler y firmar un nuevo contrato eventualmente con la viuda. ¿Sí? Pero lo que pasa es que el responsable de la locación es el que firma el contrato. ¿Sí? Yo me comprometo a alquilar, yo le alquilo a él su departamento, la que tiene que pagar el alquiler, firmo yo, el alquiler está sobre mi persona, no sobre mis hijos. ¿Sí? Si yo muero y nadie le paga el alquiler, él no tiene a quién reclamarle. Bueno, la garantía, eventualmente. ¿Sí? Sí, señora, la reclamaría a tu mamá, pero no porque el alquiler siga vigente. Claro, porque la locación es personal. Yo no le alquilo a una familia, le alquilo a Roberto. Fallece la persona y Roberto vive con otra gente. fallece la persona Sí, se extingue la locación, se termina el contrato. Porque el contrato está firmado, volvemos a lo mismo. ¿Sobre quién recaen los efectos del acto celebrado? ¿Sobre quiénes? ¿Qué personas? Sobre las partes. ¿Sí? ¿Por qué en situaciones particulares se va a extender hacia otro lugar? Por la sucesión que estamos viendo. ¿Sí? Pero en términos generales no se extiende a otras personas los efectos del acto. Es entre las partes contratantes. El contrata es él y yo.
contratamos nosotros dos, yo me muero, se termina el contrato, se resuelve el contrato. ¿Sí? ¿Se puede hacer una extensión? ¿Se puede renovar ese contrato hacia el resto de la familia? Se puede, por supuesto que puede. Sí, pero no es un derecho. No, ni una obligación tampoco. Efectivamente no funciona así. Bueno, y ¿qué puse acá? Bueno, hasta acá, entonces, efectos del acto, se tienen discusiones en cuanto a la sucesión, que es el caso en los cuales es el efecto del acto, que en principio es respectivo a las partes celebrantes, se extiende a otro tercero, que es el que va a suceder al causante fallecido. ¿Sí? Con sus excepciones también dentro de esa otra excepción a la excepción. ¿Estamos? Entonces, la regla general es efectos del acto entre partes. No se extiende a terceros. En la sucesión hay una excepción. Sí se extiende a terceros, eventualmente, salvo que haya otra excepción más, que son lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Las cualidades personales del contratante, el usufructo, todo esto que ya vimos. ¿Sí? Bueno. Después, con relación a los actos jurídicos, hay reglas interpretativas. ¿Sí? ¿Qué hora es? Y 27. ¿No? 19-27. Bueno, ¿van bien allá? ¿Bien allá? Estamos bien los virtuales. ¿Eh? Estamos bien los virtuales. Estamos bien los virtuales. ¿Van bien los virtuales? Los virtuales estamos bien. Entonces, con respecto a los actos jurídicos, hay reglas para su interpretación. ¿Qué pasa? ¿Las reglas para quién son? Si yo les digo, Carlos y yo celebramos un acto jurídico, y ese acto jurídico va a tener reglas para ser interpretado. ¿A quién le está hablando? ¿Necesitamos nosotros que alguien interprete nuestra voluntad al celebrar el acto jurídico? No. Pareciera que no. Somos capaces, somos adultos los dos. Exacto. Si hay problemas en cuanto a la ejecución del acto jurídico entre Carlos y yo, va a venir una tercera persona a interpretar qué quisimos hacer con ese acto jurídico. Entonces, las reglas de interpretación, ¿para quién son? Sí, señora, para el órgano jurisdiccional, perfecto. Había llegado el caso de que un acto jurídico hace un conflicto entre las partes, las reglas de interpretación de ese acto jurídico van a estar dirigidas a que el juez sepa qué es lo que las partes quisieron hacer cuando celebraron ese acto jurídico. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, las reglas de interpretación que establecen nuestra legislación están destinadas al órgano jurisdiccional, al juez. ¿Sí? ¿Estamos bien? Al juez. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. El código establece una cuestión general en cuanto a las reglas de interpretación de los actos jurídicos con relación a los contratos en particular, que es un acto jurídico específico. Sin embargo, esa regla de interpretación de los contratos se extiende al resto de los actos jurídicos. ¿Sí? No hay una regla de interpretación para cada tipo de acto jurídico. El código legisla sobre la interpretación de los contratos. ¿Sí? Por analogía, se entiende que esa interpretación que legisla el código para los contratos se extiende a los demás actos jurídicos. Los contratos son una especie de actos jurídicos, está claro, ¿no? Y la interpretación está del 1061 al 1068. No lo vamos a leer, porque no hace ni falta, me parece, lo leen después cada uno en su casa. ¿Quiere leer alguno, Carlos? ¿O alguno de los... ¿Tenés ahí ya? Sí, ¿Llegaste? Dale. 1061. Sí. Intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y el principio de la buena fe. Perfecto. Son todas reglas generales, chicos, la realidad es esa. Son reglas generales que hablan de cómo deben de interpretarse el juez, cómo deben interpretar los contratos. Primero, la buena fe es la primera pauta interpretativa, y así sigue en el resto de los artículos que les dije recién. Ahora, hay determinados contratos que sí tienen pautas interpretativas específicas que no son las de los contratos. ¿Sí? Perdón, ¿dije contratos? ¿Contratos de vuelta? Hay actos jurídicos que tienen pautas interpretativas específicas que no son las de los contratos. Ahí está. Por ejemplo, hay una regla, yo les voy a dar un número de artículos, anoten los virtuales. Les voy a dar los números de artículos y después los van leyendo. Básicamente lo que necesito que ustedes lean después tranquilamente es que a pesar de que hay pautas interpretativas en términos generales para todos los actos jurídicos representadas en los contratos, que acabamos de ver, del 1061 al 1068, no que acabamos de ver, pero que le acabamos de decir,
Hay otras pautas aisladas o separadas en el código referidos a determinados contratos actos en particular. Primera cuestión, 961. Anoten. 961, ¿cómo que habla de la buena fe en los contratos? Habla de vuelta de contratos, pero está apartado de estos puntos en particular. Los contratos de adhesión, 987. 961 y siguientes contratos paritarios. 961 y siguientes. 961 y siguientes. Paritarios. Los contratos que se llaman contratos conexos, 1074. Y por último, lo que llamamos los contratos de consumo del 1094 y siguientes. 1094 y siguientes. Esas son, a pesar de que en principio tenemos una regla general o unos artículos todos juntos que hablan de interpretación de los actos jurídicos representados en los contratos, hay algunas cuestiones que están medias esparcidas en el código que son los que yo les acabo de decir. ¿Sí? Lean específicamente, chicos, los de contratos de consumo que están en el programa puestos específicamente. ¿Sí? Bueno. Eso es todo por el día de la fecha. ¿Muy bien? Bueno. A los virtuales los saludo, chicos. Terminamos por hoy. Gracias, doctora. Un gusto volver a verla. Igualmente. Chao, profe. Una forma de Gracias. sentir volver a verla, El ¿no? gusto, doctora. Chao, chicos. El gusto, doctora, en volver a verla y bueno, de poderla saludar acá a la distancia. Después hablamos del contrato matrimonial, Cecilio, no se preocupe. Seguramente voy a salir beneficiado. Quédate, boludo, quédate. Vení. Bueno, que tenga un lindo fin de semana, profesora. Buen fin de semana para todos.